Buenas tardes, el día de hoy hemos estado esperando un tiempo para iniciar sus compañeros, empezamos llamando lista. Alcahuamán. Antonio Hernández. Arias Rodríguez. Presente, Miss. Atoxa Muriel. Presente, Miss. Ábalos Núñez. Presente, Miss. Bendezú Medrano. Presente, Miss. Cabrera Bautista. Presente, Miss. Castillo Aquino. Presente, licenciada. Caguay Lipa. Chacal ya Está salió. retirada, Miss. Sí, Chacal ya salió. Chacal ya salió. ¿Sabes Ayala? Presente, Miss. Chipana Naya. Presente, profesora. Escate Córdoba. Presente, profesora. Ebanán Alcahuamán. Ebanán Alcahuamán. Ebanán Aroní. Presente, Miss. García Bustamante. González de la Cruz. Presente, Miss. Guerra Uribe. Presente, Miss. Huarcaya Rueda. Presente, Miss. Inca Gamboa. Presente, Miss. Infante Rojas. Presente, profesora. Infante Rojas. Presente, Miss. Jayo Almanza. Presente, Miss. Marcos Airitupac. Presente, Miss. Mendoza Guamaní. Mendoza Guamaní. Molina Medina. Presente, Miss. Monje López. Presente, Miss. Nieto Cucho. Nieto Cucho. Pérez Flores. Quichua. Presente, Miss. Quispe Canales. Ramírez Lizarzaburo. Presente, profesora. Ramírez Quispe. Ramos Villa. Presente, profesora. Reyes Muñoz. Román Silvera. Toledo Salazar. Presente, Miss. Yarasca Meneses. Ramos Echegaray. Donaire Saritupac.
Torres Yáñez. Punchaya Quije. Presente, profesora. Ok. Hoy día termino de evaluar, chicos. Muy bien, empezamos. ¿Observan las diapositivas? Sí, profesora. Opaco. El día de hoy vamos a tratar de medidas de dispersión. Cuando hablamos de medidas de dispersión, pues, ¿qué vamos a hallar, no? ¿Qué tan dispersos están los puntos de la medida de tendencia central? ¿Y qué es la medida de tendencia central? Son los puntos centrales que hay. Entonces, yo les pregunto, hemos tocado 3 medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Los cuartiles, deciles, percentiles. Percentiles. Ojo, esas son medidas de tendencia central o medidas de posición. Miss, las medidas de Medidas de posición. media aritmética. La media aritmética, La media y la moda. Moda. La mediana. la mediana, Mediana y moda. La mediana moda. La media aritmética y la moda. La moda. Perfecto. Son 3. Media aritmética, mediana y moda. Mediana y moda. Ok, Pérez. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, la medida de dispersión, vamos a ver qué tanto están dispersos de las medidas de tendencia central. Dice así, son estadígrafos que miden el grado de dispersión o variación de los datos alrededor de un promedio o valor central. Las medidas de dispersión que vamos a tratar en esta oportunidad son de 2 grupos. Medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. Cuando hablamos de medidas de dispersión absoluta, son medidas que se expresan en las mismas unidades originales que indican la serie de datos y se utiliza para comparar distribuciones expresadas en las mismas unidades. Entre las medidas de dispersión absoluta tenemos el rango, la desviación media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En esta oportunidad vamos a tocar a 2. Vamos a tocar el rango o recorrido. Después vamos a tocar a la desviación media, después a la desviación estándar. ¿De acuerdo? En esta oportunidad, rango o recorrido. ¿Cómo se halla el rango? El rango viene a ser el dato mayor menos el dato menor. Pero eso lo hallamos mayormente cuando los datos no son agrupados. ¿Cómo reconozco cuando un dato es agrupado y cuando un dato no es agrupado? Voy a preguntar, por favor. Arias Rodríguez. Arias. Atoxa Muriel. Dígame, Miss. ¿Cómo reconozco cuando son datos agrupados y cuando son datos no agrupados? ¿Cómo reconoce cuando son agrupados y no agrupados? Sí, ¿cómo reconozco? A ver, dime por favor.
Mm, agrupados. No sé si estará bien. ¿No me has dicho? No, por eso. O sea, datos agrupados que son números en un conjunto y no agrupados, números disueltos. Algo por ahí. Datos agrupados es porque están sueltos. ¿Y esos son los agrupados No, o no agrupados? los datos no agrupados son números sueltos. ¿Y los agrupados? Los agrupados son aquellos que tienen como característica principal una frecuencia o la frecuencia. ¿Algo más? Vengo diciéndolo. No, no sé, no se me viene a la mente nada. Ábalos Núñez. Ábalos. Ábalos, la misma pregunta. ¿Cómo reconozco cuando son datos no agrupados y datos agrupados? ¿Cómo reconozco? Ay, mi, la verdad no lo sé. Esa sinceridad es muy buena. Castillo Aquino. Licenciada. La misma pregunta. Ya, el dato mayor es por la diferencia del número mayor y menor. A ver, Aquino. Te estoy preguntando cómo voy a diferenciarlo. Miss, porque los agrupados están en una tabla. Claro, Guerra, porque los agrupados están en una tabla. ¿Pero qué más? Por el intervalo que tienen, Miss. Correcto. De Meli. menor a mayor. Una menor a mayor. A ver, ¿cómo reconozco? Vuelvo a repetirlo, cuando son datos agrupados y cuando no son datos agrupados. Datos no agrupados, porque los datos están sueltos, como han dicho, pero también puede haber tabla ponderada, son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque los datos agrupados tienen que tener intervalos. Intervalos, los datos agrupados tienen intervalos. Es por eso que yo reconozco, si tienen intervalos o voy a trabajar en mi tabla de distribución de frecuencias, que es muy diferente a la tabla de frecuencias, son totalmente diferentes. La tabla de frecuencias son para datos no agrupados y la tabla de distribución de frecuencias son para datos agrupados. ¿Por qué? Porque ahí va a haber intervalos. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? El símbolo del rango, pues, es la letra R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hallo para datos no agrupados? Fácil, lo venimos haciendo de la clase de medidas de tendencia central. Antes, el dato mayor menos el dato menor. Pero ¿cómo voy a hacer o cómo voy a hallar cuando son agrupados? Fácil, el rango va a ser igual al límite superior último menos el límite inferior primero. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo no va a haber rango? Cuando son datos agrupados. Pues hay algo bien clave, ¿ah? Los datos agrupados con intervalos abiertos en los extremos no tienen rango. ¿Qué quiere decir? ¿Esta tabla qué es? ¿Datos agrupados o datos no agrupados? A ver, ¿quién me dice? Agrupados. Son datos agrupados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que observas que tiene esa tabla? Tabla y frecuencia. Intervalos. Tiene intervalos y tiene la frecuencia. ¿Y cuáles son los intervalos que tiene? De 90, 119, 120, 149.
Perfecto. ¿Cuándo es abierto? Este es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque no se repite acá, miren. Porque este 119 no se repite acá. Cuando se repite son intervalos abiertos. Si este 149 se repitiera acá, es un intervalo abierto. Entonces, cuando hay intervalos abiertos, no hay rango. Solamente cuando son intervalos cerrados, como por ejemplo acá. 90, 119. Más 1 sería 120, 149. Más 1, 150, y así va sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso se llama intervalos cerrados. Entonces, cuando hay intervalos cerrados, sí se halla el rango. Entonces, nos vamos a Excel. Acá está. Miren, calcular el rango de las edades de 5 trabajadores de una empresa. 30, 37, 39, 45 y 50 años. ¿Qué tengo que tener como primero? El dato mayor, ¿sí o no? Entonces, dato máximo. ¿Cómo se halla el dato máximo? A ver, ¿quién me dice por Excel? Límite superior menos límite inferior. No. Ese es el rango. ¿Cómo se halla el rango? Yo estoy preguntando cómo se halla el dato máximo por Excel. Sería más, Más. crece la max. Claro, Max. Selecciona todos los datos. Los datos. Pero paréntesis enter. Correcto. Muy bien, Molina. Ahora necesito, para hallar el rango, dice dato mayor menos dato menor. ¿Qué dato me falta entonces? Dato menor. El dato min. O sea, el dato menor. ¿Cómo se halla el dato mínimo? Más. Min. Selecciona todos los datos, cierra paréntesis. Datos. Y ahí. Enter. Perfecto. El rango me dice que va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, ¿qué operación voy a realizar? Resta. ¿Qué voy a 50 menos restar? 30. Menos 30. Menos, 50 menos 30. Menos 30. Perfecto. Y Bien. ahí está mi rango. Ya hay el rango. Ya hay el Sí, rango. fácil. Ahora, ¿qué observo en mi segundo ejemplo? ¿Son datos agrupados o datos no agrupados? Datos agrupados, Miss. Datos agrupados. Perfecto. Me piden calcular el rango también. Entonces, ¿cuál era la fórmula para hallar en datos agrupados? A ver, dígame, ¿cómo hallo la fórmula del rango? A ver, ¿quién me dice? Límite superior. Límite superior, Menos límite inferior. límite inferior. Ya, entonces, yo les pregunto, este es el límite inferior, este es el límite superior, ¿a cuál de ellos tomo? Miss es Límite El superior mayor. de 20. El 20. Límite superior, Miss. Sería 150. 179 menos 150. 179. ¿Dónde está 179? Menos 100. El límite superior. Miss El sería límite superior. Superior sería el último. 179. inferior. 299, no les comprendo. 179, Miss. Menos 150. ¿Por qué? Porque ahí está el 20. ¿Y El por número qué de el 20 lo trabajadores. tomo? Por el rango. No, si voy a hallar el rango. A ver, dice bien claro que para hallar el rango yo necesito hallar el límite superior último menos
el límite inferior, pero necesito el primer límite inferior, el primer límite inferior. Yo les pregunto a ustedes. ¿Quién es el límite superior último? 299. Vamos a ponerlo acá. 90. Límite superior último. ¿Cuánto es? 299. 299. Y el límite inferior primero, 90. ¿ya ve? 90. Entonces, para hallar el rango, ¿qué tengo que hacer? Restar. Muy bien, ¿qué resto? 299 menos 90. Perfecto. Ya está. Entonces, ese es el rango. ¿Alguna pregunta con respecto al rango? ¿O todo quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Entonces, nos vamos a continuar. Luego sigue, dije bien claro, seguía la desviación media. Entonces, para datos no agrupados, la desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto de cada observación o dato con respecto a su media aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que yo tengo que observar en mis datos, ¿qué es lo que tengo que hallar de mis datos? Mi primer paso va a ser hallar la media aritmética. Porque X y vienen a ser mis datos. ¿De acuerdo? Vienen a ser mis datos. Entonces voy a hallar la media aritmética. Luego voy a hallar la diferencia entre X y menos la media aritmética. Esta barrita significa valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto de un número? Si el valor absoluto, si el número es negativo o positivo, siempre va a ser positivo el resultado. Siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que esta sumatoria, siempre su resultado, siempre de este valor absoluto va a ser positivo. ¿De acuerdo? Siempre va a ser positivo. Luego vamos a sumar todos los datos que me den y lo divido entre el total de datos. ¿Qué tengo que hallar primero? La media aritmética. Segundo, voy a restar XY menos la media aritmética. Después, ¿qué voy a hallar? El valor absoluto. Después, ¿qué voy a hallar? La sumatoria. Después, ¿qué voy a hallar? El total de datos. Luego, ¿qué hago? Divido la sumatoria entre el total de datos. Al realizar todo esto, voy a hallar la desviación media. Pero todo esto me puedo evitar trabajándolo por Excel, para datos no agrupados. ¿Ah? En Excel, yo utilizando el más DESPROM, esta fórmula DESPROM, hallo la desviación media con esta fórmula, pero para datos no agrupados. Tampoco es para los datos ponderados. ¿De acuerdo? Solamente para los datos no agrupados, no ponderados. Acá tenemos 3 ejemplos de datos no agrupados. Les pregunto, en el primero, en el segundo y en el tercero, ¿cuál es una tabla ponderada? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál es, chicos? Es la tercera. ¿Por qué es ponderada?
Porque estoy observando que los datos, por ejemplo, ¿qué me dice? Que 8 veces se está repitiendo el dato 1. ¿Qué quiere decir? Que miren, calcular la desviación media de la siguiente tabla que representa la variable X al lanzar un dado al aire 50 veces. ¿Qué sigue? ¿Cuántas veces ha salido 1? 8 veces. ¿Cuántas veces ha salido 2? 13 veces. ¿Cuántas veces ha salido 3? 9 veces. ¿Cuántas veces ha salido 4? 7 veces. ¿Cuántas veces ha salido 5? 10 veces. ¿Cuántas veces ha salido 6? 3 veces. Pero si yo coloco dígito 8, o sea, el número 1 lo digito 8 veces, el número 2 lo digito 13 veces, ya la convierto en una tabla, disculpen, lo convierto en una forma así, como está acá. Y lo puedo hallar por la fórmula directa. ¿De acuerdo? Lo puedo hallar por la fórmula directa. Entonces nos vamos a Excel. A ver, primero lo voy a hallar por Excel, sin necesidad de hacer nada. ¿Cuál es la fórmula para hallar por Excel? ¿De quién me dice? Más Acá está. Sencillamente coloco la fórmula, hombreo mis datos, cierro y aplico Enter. Ahora lo vamos a hacer de forma manual. ¿Qué dice? XY menos la media aritmética. ¿Cómo hallo la media aritmética para datos no agrupados? ¿Quién me dice cómo hallo la media aritmética para datos no agrupados? Más media. ¿Media? Media. Promedio. Promedio. Sombreo mis datos y ahí está el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son XY? XY son mis datos. El 2, el 3, el 6, el 8 y el 11. ¿De acuerdo? Ahora, miren, ¿qué tengo que restar? El dato menos la media aritmética. Entonces, más, el dato es 2 menos 6. 6. Pero 6 está fuera, por lo tanto, lo congelo. F4. Y se dan cuenta que salen negativos y positivos. Pero estas dos barritas significaban valor absoluto. Yo dije, el valor absoluto de un número, todo va a ser positivo. Si no me acuerdo de la fórmula, sencillamente, en vez de menos 4 le coloco 4. En vez de menos 3 le coloco 3. 0, 2, 5. Pero como yo me acuerdo la fórmula, aquí son poquitos, como yo me acuerdo la fórmula, sencillamente hago esto. Más AF. Aquí está. Más AF. ¿Qué hago? Sencillamente coloco el número, cierro paréntesis, enter. Y digito hacia abajo. ¿Qué más necesito? El total de datos. ¿Cómo se cuenta por Excel? más Contar. Más contar. los datos. Y ya está. Hay 5 datos. Claro, para mí más fácil decir 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Hay 5 datos. Entonces, para hallar la desviación media, sencillamente voy a colocar más la sumatoria. Ah, me falta sumar. La sumatoria de todo mi diferencia. Es 14. Voy a colocar más la sumatoria, 14, entre 5. ¿Salió el mismo resultado o no salió el mismo resultado?
Sí, Miss. Salió el mismo resultado. Perfecto. Nos vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo vamos a trabajar de forma directa. Me piden hallar la desviación media de la siguiente distribución. ¿Cómo se halla la desviación media por Excel? Más des from Selecciona todos los datos. selecciona los datos, Paréntesis. cierra paréntesis, enter. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Ahora acá. Calcular la desviación media. Aquí sí no puedo utilizar la fórmula de Excel. ¿De acuerdo? Aquí trabajamos con esta fórmula. Aquí no puedo trabajar con la fórmula de Excel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, XY por F. ¿Qué me piden hallar? La media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética para datos ponderados? Más, multiplicando, profesora, más 1 por 8. No, primero dígame la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hallar la media aritmética? Más de prom. A ver, he Más vuelto a promedio. decirles, no puedo aplicar la fórmula de Excel porque es una tabla ponderada. Miss, primero tenemos que hallar el total de los datos. ¿Cómo? Hallar el total de... ¿Y cómo hallo el total? A ver. Autosuma. Ya, voy a sumar. Y autosumo ya. Ya tengo el total de los datos, que es N. Hallar la media. ¿Cómo hallo la media? Más promedio. Ojo, no puedo utilizar la fórmula. No puedo utilizar la fórmula de promedio porque estamos en una tabla ponderada. ¿Cuál sería? ¿Cómo hallo, chicos? ¿Cómo hallo? Fácil, pues, chicos. Sí, se suman los datos y se multiplica por la cantidad de datos que hay. ¿O me equivoco? Primero tengo que multiplicar XY por FI y la sumatoria de ellos lo tengo que dividir entre N, entre el total de datos. De esa forma, hallo la media aritmética. Entonces, para yo hallar la media aritmética, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar XY por FI. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Qué multiplico? 1 por 8. 1 por 8. Uno por 8. ¿Qué más? Hallamos Luego, ¿qué más dice? Dividimos 8 entre 50. el total. Vamos a dividir cada uno de los datos. No, hallar el total de XY por FI. Autosuma, Miss. ¿Cómo? Hallar el total de X por FI. Ya, claro, tengo que hacer autosuma primero. La autosuma va primero.
Y luego, ¿qué tengo que hacer? Y ahora sí, ejecuto la operación. ¿Qué hago? Dividir 157 157 entre 50. 157 entre 50. Perfecto. Allá tengo mi media aritmética. Entonces, ya tengo mi media aritmética. Luego, ¿qué te hago? Luego, ¿qué voy a hacer? hallar la desviación media. Que sería... Ya, pero para hallar la desviación media, ¿qué tengo que hacer? Restar el sería 1. ¿Cómo dices, Molina? No te escuché. No, Aquí sí menos media aritmética. Ya hemos hallado la media aritmética. ahora los datos menos la media aritmética. Los datos menos la media aritmética, claro. El dato menos la media aritmética. Pero la media aritmética se encuentra afuera. Lo congela Miss F4. F4. Perfecto. Después, colocar el valor absoluto, Miss. ¿y cómo se coloca el valor absoluto, Molina? Más, A. Ajá. Selecciona el número. Y cierra paréntesis, enter. ¿Qué más? El autosuma del valor absoluto. La autosuma. Perfecto, sale 9. Y ahí el autosuma, ¿qué más? Y ahí recién ayer la desviación media. Ya, entonces acá está desviación media. De M, desviación media. ¿Cómo hago? Sería más 50. 50. Sí. Fíjate bien. Más 3.14. 3.14. 9 entre 50. Sí, 9 entre 50. ¿Cómo? ¿No te escuché? 9 entre 50. Claro, pues 9 entre 50. 0.18. ¿Está difícil? No, Miss. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, Miss, todo no entendí. ¿Verdad? Sí, me explique todo. ¿Vuelvo a explicar todo? Sí, Sí, profesora. Miss. Sí, es lo que no entendemos Sí, todavía. Miss. Ajá. Perfecto. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que esta es mi fórmula para hallar la desviación media cuando son datos agrupados, o sea, datos no agrupados, pero es una tabla ponderada. ¿Ya? Entonces yo pregunto, ¿qué tengo que hallar primero? Mi media aritmética. Porque X y Y son mis datos que me da el promedio. O sea, ¿por qué tengo del 1 al 6? Del 1 al 6, porque el dado, ¿cuántos números tiene el dado? Tiene 6 números, por eso va del 1 al 6. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Para una tabla ponderada, XY por FI, pero su sumatoria de ello, de ese producto, dividido entre total de datos. Entonces, XY son los datos, son los valores que toma del dado. FI es la frecuencia, cuántas veces se ha lanzado ese dado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicar. Voy a multiplicar 1 por
8. XI por FI. Y sencillamente multiplicaría 2 por 13. Pero ya como sabemos que el Excel, sencillamente arrastrándolo, ya podemos trabajar. Pero no solamente me piden el producto, sino que más, este es el signo de sumatorio. Entonces quiere decir que tengo que sumarlo todo este producto. Vamos a sumarlo. Y me sale 157. Pero esa es la suma de este producto. Pero para hallar mi media aritmética, tengo que tener el total de datos. Y ya lo tengo. Entonces, sencillamente, ¿qué hago? Más. ¿Cuál es la sumatoria del producto? 157. Entre N. O sea, 50. ¿entre cuánto? Entre 50. Y ya tengo mi media aritmética. Después de tener mi media aritmética, que tengo la media aritmética, tengo XY, que son los datos, menos la media aritmética. ¿Qué me falta? Restarlo. Tengo que restar. Entonces vamos a restar. XY es 1. Menos la media aritmética, pero mi media aritmética se encuentra fuera de este cuadro. Entonces, como se encuentra fuera, tengo que congelarlo. ¿Cómo lo congelo? F4. F4. Perfecto. Sencillamente, ahora arrastramos. Siguiente. Ya terminé la resta, pero observo que hay unas rayitas. Estas rayitas significa valor absoluto. Entonces, para hallar el valor absoluto por Excel, y si no tuviera el Excel, sencillamente colocaría 2.14, 1.14, y así sucesivamente. O sea, todos los negativos pasan a positivos, y todos los positivos quedan positivos. Pero como tenemos el Excel, vamos a trabajar con Excel, pues. Más AF. El número, cierro paréntesis, enter. Arrastro. Entonces, como ya resté, ya hice las barritas de valor absoluto, ¿qué me falta? La sumatoria de todo esto. Entonces sería la sumatoria de esta parte. Y se dividiría 9. Entonces ya tengo mi numerador. Entre mi total de datos, ¿cuántos datos hay? 50. 50. Entonces, ¿cómo sería? 9 entre 50. 9. Más 9 Entre entre 50. Perfecto. Y ese es mi desviación media. ¿Ahora sí quedó claro, chicos? Sí, Miss. Perfecto. Entonces nos vamos al siguiente punto. Ahora sí, la desviación media para datos agrupados. Quiere decir que van a haber intervalos. La desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto de cada marca de clase con respecto a su media aritmética, multiplicado por su frecuencia respectiva. Es decir, miren, es similar al anterior, pero ¿qué le están agregando? La frecuencia La absoluta. frecuencia. Pero anteriormente esta XY eran los datos, ahora no. Esto representa la marca de clase. ¿Y cómo es? Un ratito. Un minuto, por favor. Castillo. Huarcaya Ruedas. Sí, Miss.
¿Cómo se halla la marca de clase? ¿Cómo se halla la marca de clase? Límite inferior más límite superior entre 2. Claro, Huarcaya. Límite inferior. No, mi escate. ¿Cómo? Escate, mis. Ok, escate. La marca de clase se halla límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Perfecto. Entonces tengo que primero hallar la marca de clase, la media aritmética, la frecuencia me la dan entre el total de datos. Nos vamos a Excel. Ok. Dice así. Calcular la desviación media de las siguientes edades de 28 trabajadores. A ver, jovencitos, díganme. ¿Qué vamos a hallar primero? La marca de clase. ¿Cómo se llama la marca de clase? Su compañera ya lo dijo, escate. Límite inferior. Más límite superior entre 2. Perfecto. Límite inferior más límite superior entre 2. Perfecto. Ya está la marca de clase. Luego me piden hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética, chicos? Un ratito voy a evaluar. Huarcaya, a ver, por favor. Sumatorio de X y mis, no me acuerdo cómo se decía. Ya, XY. Por Jayo. Jayo. Correcto. Escape. Monje. Monje López. No está bien. Pérez Flores. A ver, monje, ¿cómo se halla? Pérez Flores. Pérez Flores. A ver, dime, ¿cómo se halla la media aritmética?
Correcto, Toledo. Correcto, Molina. Ramos Villa. Sí, profesora. A ver, Ramos, ¿cómo hallo la media aritmética? ¿Promedio? La media aritmética. Acuérdate que cuando hablamos de datos agrupados, yo no puedo utilizar la fórmula de Excel. Ya. Ya, tengo que multiplicar, ¿verdad? Profesor, ya estoy perdido. Ok. Ya, Dime. tengo que hallar el XI por el FI. XI por FI, la sumatoria de ellos, todo dividido entre N, Ramos. El número, el total. Entonces primero tengo que hallar el ya autosuma, profesora. ¿Está bien? Del FI. ¿Autosuma? Pero si no he multiplicado. No, pero del FI no tengo que hallar primero su total. Ah, ya, perfecto. Vamos allá el total. Autosuma. Ya, por eso ya está. Luego, Y ahora sí, 15 por 4, o sea. Ya, más. Disculpa. ya. ¿Qué más? Igual autosuma. Ya, ahora acá. Ya. Profesora, disculpe, para hallar es la media aritmética, ¿verdad? Sí. Tengo ¿no es 950 entre 28? Claro. Sí, ¿verdad? Ya. Ya, entre 28. Perfecto. Gracias, Ramos. Profesor. Okay. Después de haber ido a la media aritmética, ya tengo la marca de clase, la media aritmética, ¿qué más me falta? XI menos la media. Claro, la marca de clase menos la media aritmética. ¿Cuál es la marca de clase? 15 15. 15. menos 33,93. Pero acuérdense, como está afuera, ¿qué tengo que hacer? F4. 4. Ya Y la resta. Luego, ¿qué tengo que hacer? Más Valor absoluto. Perfecto. Más. valor absoluto. Después, Multiplicar frecuencia absoluta Por el valor absoluto. absoluto. ¿por cuánto? Dígame. 18.93. Perfecto.
Luego, Autosuma. Autosuma. ok. Después, Dividir hallar la desviación media. Desviación media. desviación media es igual Más Más de 258.57 entre 28. 28. correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a desarrollar el siguiente. A ver, calcular la desviación media de los sueldos de 80 trabajadores. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué falta completar ahí? Mi primer paso para yo completar. Límite inferior. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 90 menos. Sería 90. ¿Y el límite superior? 269. ¿Ah? 119.000. Perfecto. A ver. Sabemos que la amplitud es restando, ¿no es cierto? Sería más 119 más 1. Acá sencillamente sería, este dato es 119, pero mira, en sí sería más 90 más 29. 90 más 29 me da 119. ¿Se acuerdan que hemos hecho ya esto? Sí. Acá está. Pero estos datos mayormente van a ser cuando son tablas. Ahora sí. Los 90, 119, 119, 148. 148 más 29, 100. Así tiene que ser. Acá me confundió el digital, chicos. Intervalo abierto. Sí, ese es intervalo semiabierto. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que se está repitiendo? En esta tabla yo podría hallar el rango. No. No se puede hallar el rango. No se puede hallar el rango. ¿Por qué? Porque es abierto. Entonces, ¿qué tengo que hallar primero? Ya hallé los intervalos. Luego, Marca de clase. ¿cómo hallo la marca de clase? Límite inferior menos. Límite superior menos límite inferior, Miss. Más, abro paréntesis, límite superior, Más límite inferior. 30 todo entre. de 2. 2. Ya, perfecto. Lo puedo hallar de esa forma o también puedo hallar la marca de clase de esta forma. Más promedio, límite superior, límite inferior, coma, límite superior. Enter. Y sale el mismo resultado. ¿De acuerdo? De las dos fórmulas. Sale el mismo resultado. Luego, ¿qué más tengo? Marca de clase por frecuencia absoluta. Ya. Pero frecuencia absoluta todavía no, chicos. A ver, prestemos atención. Me falta el total de datos. ¿Cuánto se vendría a ser el total de datos? 80. Tengo que hacer para saberlo. Autosuma. Autosuma. Muy bien.
Autosuma. La autosuma. Perfecto, ya tengo mi autosuma. Ahora yo pregunto, ya, ¿qué tengo que hallar? ¿Ya tengo la marca de clase? Tengo la marca de clase. ¿Tengo la frecuencia absoluta? Tengo la frecuencia absoluta. ¿Tengo la media aritmética? No. ¿Cómo hay No. la media aritmética? Sumatoria de X, de FI por XI entre el total de datos. Perfecto. Entonces, primero vamos a multiplicar XI por FI, o sea, marca de clase por frecuencia absoluta. Marca de clase por frecuencia absoluta. Ya están mis datos. Ya está. Luego, ¿qué sigue? Lo sumamos. Autosuma. Suma. Perfecto, ya tengo la autosuma. Entonces ahora sí voy allá a la media aritmética. Un ratito, voy a copiar el símbolo de la media aritmética. Perfecto. ¿Cómo se halla la media aritmética? La sumatoria de XI por FI entre el total de datos. Perfecto. Ya tengo mi media aritmética. ¿Qué más? Ya tengo la media aritmética, ya tengo XY, ¿qué más falta? La marca de clase menos media aritmética. La marca de clase menos la media aritmética. Muy bien, entonces vamos a hacer marca de clase. ¿Cuál es el dato de la marca de clase? 104.5 Menos la media aritmética. menos 171.56. Pero como está fuera de la tabla, ¿qué pasa? Se congela. Perfecto. Congelo. Y ahí es la diferencia. Y luego, más Valor a ver, absoluto. perfecto. seleccionamos Cierro paréntesis. cierro paréntesis, enter. Enter. ¿Qué más? Lo dejo más que en 2 decimales, chicos. Reduzco decimales. ¿Qué más? Frecuencia absoluta por El valor el absoluto. valor. Ah, ya tengo que multiplicar la frecuencia absoluta Absoluta por 67.06. por el valor absoluto. Muy bien. Ujú. Luego, Sumatoria, autosuma. autosuma. Perfecto. Ahora sí, ¿ya puedo hallar mi desviación media? Sí. Entonces, desviación media va a ser igual 2820 Sumatoria de más la Entre- sumatoria, o sea, 2000. ¿Qué más? entre 80. 80. Entre 80. Perfecto. Ahora sí. ¿Me comprendieron? Sí, mis. Sí, Sí, mis. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Miss, ¿por qué en la otra tabla no se puede hallar con Excel por Excel? ¿Cuál? Esta En tabla la no se puede, a ver, estos datos, o sea, no puedo hallar la desviación media directamente por Excel. ¿Me entiendes? Así como en los datos no agrupados, sí lo puedo hallar directamente con DESPROM. En cambio, ya cuando hay intervalos, no puedo hallarlo por Excel directamente. Tengo que aplicar la fórmula sí o sí. ¿Me comprendiste o alguna duda más tienes? No, Miss, ya comprendí, gracias. Ok. Para datos agrupados, no se puede usar el Excel
la fórmula de DESPRON directamente. Tenemos que utilizar la fórmula. Para datos no agrupados, sí, DESPRON directamente y me va a salir la desviación media. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ninguna, Miss. Ok, entonces damos por finalizada la clase el día de hoy. Gracias por su atención, chicos. Miss, Dígame. Miss, yo entro un poquito tarde a su clase de García Bustamante. García Bustamante, la siguiente clase trata de ingresar temprano porque te voy a evaluar. Ya estaría bien. Ok. Conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. Cuídense. Cuídese, Sí, Miss. cuídense. Chao, Adiós, Miss. Miss. Chicos.